Es un placer para nosotros tenerte nueva vez en tu programa Palabras de Vida. Estudiando la lección Viendo al Invisible. Si tú quieres ver al invisible, no te pierdas el programa de hoy porque es poderoso para la gloria de Dios. Buenas amigos y hermanos, que una vez más ¿cómo les digo? Nos alegra tenerlos con nosotros y además es un placer el comunicar una vez más la palabra del Señor, servir de instrumento del Señor para compartir la palabra. En esta semana vamos a estar estudiando un tema muy importante, viendo al invisible, y mientras estudiamos, que tengamos en nuestro corazón una oración y también pedirle que se suscriban, compartan este contenido, lo comenten y también activen la campanita para cada vez que nosotros subamos el contenido, que ustedes puedan recibir la notificación de que ya está en las redes. Muchachos, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Bien, gracias a Dios. Aquí viendo cómo vemos al invisible. Y me parece interesante el texto para memorizar de esta semana. Por la fe dejó a Egipto, y pudiéramos poner un paréntesis y decir Moisés. Moisés. Claro. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Wow. Se sostuvo como viendo Al invisible. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo podemos nosotros sostenernos como viendo al invisible? Bueno, el libro de donde he tomado el texto de memoria para esta semana es Hebreo 11. Hebreo 11 menciona una cantidad de personajes que se sostuvieron, no solamente Moisés, sino otros también se sostuvieron viendo lo invisible porque por la fe, que tuvieron su experiencia. Y de verdad eso suena un poquito ilógico porque viendo lo que no se ve, ¿no? Sí. Entonces, realmente cuando pensamos en algo así, casi siempre la lógica nos traiciona. Casi siempre lo hay. Porque casi uno está acostumbrado a creer lo que se ve. Y estamos viviendo en un tiempo, Darling, Alfonso, donde lo real es lo palpable. Exacto. Es Lo tangible. lo tangible, lo que está ahí. De hecho, tenemos la ciencia, que es muy polulante en estos tiempos, dice, lo que no puedo comprobar, lo que no puedo probar, no es verdadero. Exacto. Es lo que la ciencia expresa. E incluso en muchos círculos cristianos se ha dejado de un lado la fe. Ojo, no la presunción, sino la fe. Se ha dejado de un lado la fe por ir detrás de lo tangible, de lo que se ve, de la demostración. De hecho, por eso hay muchas personas que hoy en día no están creyendo en la creación literal en 7 días, como Dios la hizo. No está creyendo en el tiempo especificado por la Biblia que tiene nuestro planeta Tierra. ¿Por qué no creen eso? Porque no tiene manera de cómo comprobar, de cómo visualizar eso. Y lo que el ser humano no puede visualizar, últimamente no está creyendo en eso. Entonces, Darling, ¿cómo ver en el ojo de la fe, cómo ver eso invisible? ¿Cómo creer en ese Dios que aunque no lo estoy viendo físicamente, pero sé que está ahí? Así es, mira, hay muchos ejemplos que podríamos considerar para poder ilustrar la realidad de la lección de esta semana, ¿verdad? De manera muy especial la del sábado.
Es como cuando tú te montas en un avión, no conoces el piloto. Tú sabes que alguien va guiando el avión. Sí, o sea, es lógico que haya alguien como Guiando. manejando, piloteando, ¿no? En este caso. Pero tú sabes que hay alguien ahí, tú no ves a esa persona, pero tú te sientas y tú estás confiado de que ese avión va a llegar a su destino, ¿verdad que sí? Perfecto. Imagínate, prácticamente lo mismo en el caso de la fe, claro. Quizás no vemos físicamente a Dios ahí sentado, como te estoy mirando a ti ahora, ¿verdad? Pero creemos en que Él está, aunque no lo podamos ver. Imagínate que en la experiencia del ser humano, claro, tú hablabas de la ciencia de alguna manera aísla a Dios, lo hace a un lado, ¿por qué? Porque se cree en lo físico. En lo físico, claro. No se cree en lo invisible, pero ¿cómo entender que hay alguien que creó este mundo? ¿Cómo entender que hay alguien que es el que cada día permite que el sol salga para todos? Sí, que la lluvia caiga, que haya un orden en el mundo. O sea, podríamos decir, bueno, eso ocurre de la nada. No hay manera de creer que eso ocurre de la nada. Hay No, no hay alguien manera. piloteando, ¿verdad? Manejando, obrando por detrás de eso que nosotros no podemos ver, así como el que maneja el avión, que no lo vemos, pero tenemos la confianza de que nos llevará a nuestro destino. Hay un pasaje en el libro de Juan, porque, ¿cómo les digo? La ciencia, por más esfuerzo, incluyendo la ciencia ateísta, la ciencia que dice creer en Dios, tiene un límite. Porque es manejada por el hombre. O sea, hay un punto donde aún por más creyentes que seamos en el Señor, pero utilizamos herramientas humanas para evidenciar a Dios, nos vamos a limitar. O sea, la fe va más allá de cualquier cosa que yo pueda demostrar. En el libro de Juan, capítulo 20, y este episodio, yo sé que mis amigos y mis hermanos que nos ven, posiblemente le llegó a la memoria cuando vieron el texto viendo lo invisible, el caso de Tomás. Tomás. Sí. Miren la experiencia, escuchen la experiencia de Tomás. San Juan, capítulo 20, versículo 24 en adelante. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Eso puede que Jesús resucita, ¿no? Le dijeron pues los otros discípulos, hemos visto al Señor. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. No creeré. Y Tomás, no olvidemos que es un discípulo de Jesús. Claro. Es un hombre experimentado en fe. O sea, y él dice, y aún Jesús habiéndoselo dicho, o sea, Jesús le dijo, miren, ustedes saben, mis hijos, voy al tercer día, vuelvo y me levanto, estaré con ustedes. Y mira lo que dice Tomás, no es que yo tengo que palparlo, necesito verlo, necesito en las heridas ahí, a ver cómo es el negocio. Increíble. Y por eso me interesa el Hebreos, como mencionabas al capítulo 11, esa definición de fe. Es la certeza, o sea, la certeza. Exacto. Es estar seguro. Es como que lo tengo aquí, lo tengo en mis manos, la certeza de eso que no se ve. O sea, eso es fe. Claro. Terminando ya para ir a la parte del domingo, termino el pasaje de Juan, capítulo 20. Le invito a mis amigos que lo repasen, aunque no esté en el material. En el material no está. Va muy acorde a la experiencia del sábado. Jesús dijo al final de la conversación con Mateo, le dijo, Tomás, porque has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y creyeron. Bienaventurados. Bienaventurados. Y en Juan 14, recuerden que Jesús dice, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Y el detalle es ese. Creer, porque el creer desarrolla la confianza que va muy de la mano con ella, ¿verdad que sí? Y él dice, confíen en Dios, confíen también en mí, o sea, en mi palabra, en lo que yo les digo. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Entonces él dice, si así no fuera, yo no tengo necesidad de decírselo. Exactamente. ¿Sí? Y eso es lo que debe ayudarnos a nosotros como seguidores del Señor, pues a creer en lo que Él ha dicho. Simplemente eso, ¿verdad? Y eso nos va a ayudar a desarrollar verdadera fe. Verdadera fe. Déjame terminar este otro versículo para acomodar. Dice Mateo capítulo 28, versículo 20, al final de la instrucción evangélica, el Señor le dijo, vayan, enseñen todas las cosas como es mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Simple.
Yo estoy con vosotros todos los días todos los días. hasta el fin del mundo. Pero yo no lo puedo ver. Pero yo no lo puedo ver. La extravagancia de nuestro Padre. Se escucha una palabra, ¿verdad? Como decirle al Padre, a Dios, a nuestro Padre Celestial. Padre, pero tú sí eres extravagante. Pero esa extravagancia es bastante interesante en el contexto que lo pone la lección. Porque las primeras líneas de la lección del domingo dicen, si de verdad Dios me amara, seguramente haría raya por mí. O sea, ¿qué estaría dispuesto Dios a hacer si Él me amara por mí? Eso es como poner a Dios a prueba. Eso sería como poner a Dios a prueba. O sea, no Dios probándome a mí. Si yo no, probando, probándolo a Él. ¿qué estaría dispuesto? Si realmente Dios te ama, ¿qué estaría Dios dispuesto a hacer por ti? Tú sabes que casi siempre en muchas relaciones amorosas de jóvenes y adultos también, casi siempre el varón y a veces las hembras le dicen, si tú me amas, tienes que hacer tal cosa por mí. Y peligroso eso. Oh, Es seguro. peligroso eso, muy peligroso, porque es posible que esa prueba de amor que esté solicitando vaya en contra de, no solo del sentido común, sino que violente la razón del ser al que le están pidiendo eso. Exacto. Ok, pero ¿qué estaría Dios dispuesto a hacer por mí si Él me amara? Primero, aseguramos que Dios nos ama. Exacto. O sea, y Él estaría dispuesto a hacer por nosotros que Él nos ama lo que sea posible. Hay que entender que nosotros estamos estudiando bajo el crisol. Sí. Y todo el que está en un crisol tiene una necesidad. Entonces yo digo, pero es que si Dios me ama, ¿por qué Él está permitiendo que yo experimente esta necesidad? O cual fuera la situación. O sea, nosotros, vamos a decir así, muchas veces ponemos en duda el amor de Dios porque no corresponde con el deseo inmediato que yo tengo de tal o cual cosa. Exactamente. Porque también lo vemos a veces en un amor padre-hijo. O sea, si mi padre no me da lo que yo quiero, si en enero él no me da la bicicleta que yo quiero, mi papi no me quiere. No me ama. Claro. Si papi no me da la caseta de muñecos que yo quiero, si en el caso de las niñas, mi padre no me ama, pero el padre no lo ve de esa manera. El padre ve qué es lo que realmente nosotros necesitamos y qué amor nos ha dado el padre, que seamos llamados hijos de él. Claro, y nota que, por ejemplo, la palabra extravagante es como alguien que se excede, ya Se sea excede. en Sí, exacto. cualquier cosa, ¿no? Imagínate que el Señor Jesús se excede en amor para con nosotros, cosas que nosotros generalmente no entendemos. Si tú ponías, por ejemplo, el ejemplo del Padre y del Hijo, tú sabes que, y hablaste, y como que hablaste un poquito de mí, en esas pocas palabras que hablaste. Cuando yo era niño, uno de mis deseos como niño era yo tener una bicicleta. Así que mi papá, yo recuerdo, que me decía, si tú pasas de curso, Sí. pues yo te voy a arreglar la bicicleta. Así que yo... Aparentemente esa es la promesa que nos hicieron a todos. Sí, por eso me identifiqué. Y pasaba de curso, pero claro, a mi hermana también le hacía unas promesas que yo veía que a mi hermana sí le cumplía. Claro, lo que yo quería era el tema de mi bicicleta. Ok. Y pasó 1 año, 2 años, 3 años. Y papi, ¿cuándo es la bicicleta? No, el próximo año te la voy a comprar. Claro, y ese era el medio que él utilizaba para estimularme. A estudiar. Para estudiar, ¿verdad? Sí. Bueno, resulta que al fin, o sea, crecí, nunca tuve la bicicleta, pero un día, y yo crecí como con eso ahí agarrado. Con ese Mi papá nunca me compró, o sea, me prometió, pero al final nunca me cumplió. Ya. Y un día conversando, él entonces me decía que él cuando salía miraba a los muchachos de mi edad que tenían su bicicleta ir y caminar por la autopista principal y que eso ocasionaba accidentes y eso, así que él, claro, tenía mucho deseo de cumplir con su promesa, pero que no podía, porque cuando él veía eso, él decía, no, yo no puedo poner en riesgo a mi hijo, ¿sí me entiendes? Claro. Y para mí yo lo miraba como un papá, ¿verdad? Que de alguna manera se limitaba. Yo decía, si mi papá de verdad me amara, él hubiera cumplido eso. Pero realmente el amor, él lo mostró en que no me complació, a pesar de creer lo que yo quería. ¿Y cómo nosotros entender eso de parte de Dios? Exacto. En tu circunstancia era muy difícil.
Imposible. Exacto. Exacto. Entender que el Niño. Padre me está amando, ¿por qué no me está dando la bicicleta que yo Así quiero? es. Y sucede lo mismo con el Padre Celestial. Definitivamente. Definitivamente. Sin embargo, hay algo interesante, como dices. El extravagante amor de Dios se mostró en dar a su Hijo. Lo para- más por precioso nosotros, que o sea. tenía, lo más valioso. Exacto. Romanos capítulo 8 es el pasaje que nos refiere para este día, que dice que de la siguiente manera: ¿qué pues diremos? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, Dios, el Padre, no estimó a su Hijo como algo, no, yo te lo puedo dar todo menos Algo de eso. qué aferrarse. No. No, Lo no entregó quiero, no. por nosotros. Ahora, ¿qué cosa nos podría negar Dios que sea bueno para nosotros si Él nos dio lo mejor que Él tenía? Que fue su Hijo. O sea, y nosotros en esa promesa y en ese estímulo que las Escrituras nos quiere dar, debemos de permitir descansar. Porque aunque le pidamos a Dios lo que le pidamos, o en el crisol que estamos atravesando, nosotros miramos la salida humanamente, pero Dios está mirando el futuro. Así O es. sea, quizás lo que yo estoy necesitando ahora no me conviene, porque todavía no lo sé administrar, porque no estoy listo para usarlo de la manera correcta, o viceversa. Es como cuando un niño de 1 año y medio quiere cortar un tomate con el cuchillo filoso. O sea, él quiere, pero el papá sabe que si le entrega el cuchillo, el niño puede salir herido. Exactamente. ¿Qué prefiere el padre? Que el niño llore 15 o 20 minutos, que no le va a pasar nada, porque llore 15 o 20 minutos, que tenga una herida que Dios le libre y haya que amputarle El dedo. un miembro del cuerpo. Eso es. Exactamente. Y Dios no mira de esa manera. La extravagancia de nuestro Padre estuvo mostrada en dar, como dice Romanos, a su Hijo por nosotros. Y entonces el apóstol hace inmediatamente la comparación. Si Él estuvo dispuesto a entregar a su unigénito por nosotros, ¿qué cosa no estaría dispuesto el Padre a dar en nuestro favor? Exacto. Pero necesitamos esperar en Él. Poner en Él nuestra confianza, Señor, lo que tú quieras, como tú lo quieras. Y trabajar, claro, para lo que queremos, pero esperando en su confianza y en su sabiduría. ¿No? Ahí conectamos entonces con la lección del lunes. Perfecto. Sí, porque tú buscas algo, pero es a través de un elemento, de un instrumento. Se llama la oración, que es el tema del lunes, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay un versículo muy interesante que aparece ahí, dice: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y pero yo hago una pregunta: ¿siempre que le pedimos algo a Dios, Él lo hace? Ahí hay una pregunta y hay una respuesta. Sí, porque es en el nombre de Él. Eso. Me sorprendió lo que dice el Camino a Cristo en cuanto a eso. Dice, ¿qué es orar? Dice la hermana White, hace la pregunta, ¿qué es orar en el nombre de Jesús? Es sentir como Jesús, es hablar como Jesús, es pedir en el momento X en el que estoy ahora lo que Jesús pediría en ese momento. Exacto. De repente yo creo, bueno, yo lo estoy pidiendo en el nombre de Jesús, se me va a conceder, pero no lo estoy solicitando, no lo estoy pidiendo en el nombre, con el sentimiento, con el carácter, en el espíritu de Jesús. Entonces, todo lo que se nos va a dar en el nombre de Jesús se nos será dado, pero es en el espíritu de Jesús. O sea, lo que no esté en el espíritu de Jesús, aunque mencionemos las palabras en el nombre de Jesús, terminando la oración, no se nos puede dar. ¿Cómo se llama eso? Esto no es un conjuro. Exactamente. Esto no es un conjuro. No, un exacto. conjuro que al final de la palabrería, ¡Rum! sale Hecho. No, señor. No. Es así. Entonces no es así la cosa. No es No es así como un la conjuro. no es como un conjuro. Es de tener ese sentimiento de Jesús. O sea, de repente digo, Señor, yo quiero tener un carro. ¿Pero para qué? ¿Cuál es la idea a la hora de tener un carro? Le voy a dar ese carro. ¿Cuál es el uso exactamente? Y de repente, y me interesa también cómo funcionan los negocios. El mismo negocio solicita el vehículo que quiere. No sé si se han dado Exacto. cuenta. Exige. De repente tú estás sembrando una finca de yuca y en el motorcito, que es lo que tú tienes, No te tú vas da. bajando yuquita y el conuco te está pidiendo mucha yuca y los clientes te están pidiendo yuca y tú le dices, Señor, necesito una camioneta. Pero es porque realmente la necesita. Ahora, ¿qué sucede?
¿Cómo funciona el Señor? Yo voy en mi motorcito bajando, veo a una persona que necesita su aventón, que la lleve. Yo me paro en mi motor, pero veo 2 personas, veo 3 personas. De repente el Espíritu mío dice, Señor, si tuviera un carro, un vehículo, una camioneta, el Señor dice, ah, no, pero espérate. A este hay que dárselo porque es que este será de bendición. Claro, es el Espíritu de Cristo. Pero si mi deseo es, no, porque yo quiero andar más bonito, más cosas, y para que las mujeres vean que yo ando en un carro bueno, ¿es el Espíritu de Cristo? Claro que no. En el nombre de Jesús es sentir como Jesús sentiría en el momento en el que estoy, ¿verdad?, orando. Así es, y la misma palabra declara que nosotros pedimos mal. Sí. Nosotros pedimos Santiago mal. dice Eso. Claro, sí. Santiago dice eso. Santiago dice que no recibimos porque pedimos mal. Porque pedimos Imagínate mal. entonces. Sí. Independientemente de todas las cosas que nosotros le pedimos al Señor, claro que podríamos, si tendríamos de alguna manera que calificarla, de pronto 100 de 100 serían para nuestro propio beneficio, para satisfacer el yo, nuestro egoísmo, ¿sí? Puede ser que no, pero por lo general es lo que pasa. Nosotros, por ejemplo, queremos tener una casa porque entendemos que todos deben tener una casa, ¿verdad que sí? Pero si el Señor ha planificado que para nosotros no hay una casa, porque Él nos tiene dentro de la agenda divina, Él nos tiene que nosotros nos movamos de lugar en lugar para de alguna manera cumplir con la misión. De pronto, nosotros en nuestra experiencia andamos en el motorcito, pero Señor, necesitamos, si tuviéramos un carro, yo creo que podríamos movernos con mucha facilidad, porque el Señor sabe que cuando nos dé el carro, nosotros vamos a andar con el vidrio arriba, ¿verdad? Para que ni nos vean y ni sepan que somos nosotros los que andamos en ese vehículo, ¿sí me entienden? Entonces el Señor dice, bueno, Él lo necesita, pero no va a ser de bendición para Él. ¿Sí? Y ahí se va mezclando otra cosa, porque también está el hecho de la necesidad, pero el Señor sabe que además de la necesidad no se le va a dar un uso correcto. Que lo que va a hacer es de alguna manera a engordar el yo que hay en nosotros, ¿verdad? Entonces son cosas que el cielo ve, que claro, nosotros pensamos, bueno, Señor, pero tú sabes que si yo de verdad tuviera un ministerio, yo sería así con la gente, lo ayudaría, mi manera de ser sería la correcta en esto y en lo otro, pero el Señor sabe que si nos permite esa experiencia, lo que vamos a querer en algún momento desenfocarnos y mirar de pronto cosas como el dinero, la comodidad, etcétera, ¿verdad que sí? Y nos vamos a desenfocar. Entonces el Señor, ¿qué hace? No, mire, yo lo quiero usted aquí. Y como yo lo quiero ahí, la manera en la que usted puede permanecer ahí es yo cortándole el agua y la luz, como decimos aquí en el buen dominicano, ¿verdad? Sí. Entonces, con esa limitación, usted no se va a mover y más adelante entonces usted va a ver realmente el propósito que yo tengo con usted y usted va a agradecer por esa experiencia. Exacto. Es el caso de Moisés. Moisés, vamos a decirlo de esta manera, estaba crudo, que no sabía realmente cuál era la intención de Dios al utilizar un hombre como libertador. Le echó mano al egipcio. Y entendía que la liberación era de esa manera. El Señor le permitió una crisis que lo hizo huir, porque él pensaba que eso se iba a quedar escondida. Cosas de la vida, no mejor dicho, providencia del Señor, que quien lo delató fue un israelita, no fue un egipcio. Me vas a hacer a mí como le hiciste al egipcio. Fue lo que le dijo. Y eso fue la providencia que el Señor utilizó para llevar a Moisés a capacitarlo de manera adecuada, para que 40 años después él pudiera ser la herramienta que Dios quería. Pero él no se imaginaba nada de eso. De ser dirigente, pues Moisés era para Faraón que iba. De ser un líder en la potencia del mundo de ese momento, a cuidado de él. Para allá, para Madián, donde nadie lo conocía, donde nadie sabía quién era él, donde él no valía, vamos a decirlo así, no tenía el valor humano y social que tenía en Egipto. Dios lo lleva a atravesar este proceso que duró 40 años. 40 años. O sea, no fue 2 o 3 días. No fue, yo digo, ayer alguien me hablaba de cuánto tiempo duraría Job en ese proceso. No sabemos, pero de Moisés sí sabemos que duró 40 años. Entonces, ¿qué tiempo Dios nos va a tener en el crisol en el cual estamos? No sabemos. No sabemos. La bendición es que podemos sostenernos como viendo lo invisible. Como viendo lo invisible. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sintiendo como sentiría Jesús y haciendo las cosas que Jesús haría en mi lugar. A veces yo me pregunto, ¿cómo
los dirigentes religiosos pueden vivir una vida tan pomposa, en tan opulencia, Tan- imitando a Jesús? Eso es O sea, porque vamos a imitar a Jesús. La idea de todo el cristianismo es Jesús. Pero viendo la vida de Jesús, que lo podía tener todo. O sea, el problema de Jesús no era dinero. No. Nunca lo iba a hacer. ni comida. Ni comida. Bueno, Mateo nada de 6, eso. no se preocupen ni por el vestido, ni por la comida, ni por Sí. nada de eso. Mi Padre sabe de qué cosas ustedes tienen necesidad. Entonces, tomando como ejemplo a Jesús, ¿cómo yo puedo justificar que un dirigente religioso de la fe, de este asunto del cristianismo, de la Biblia, de ese Jesús que fue tan humilde, puede ser tan rico y puede mostrar tantos lujos y puede ser tan incipiente con el que tanto necesita? Siendo Jesús, entonces, en el nombre de Jesús, ¿cómo sentir como Jesús? ¿Cómo cuando me llega la bendición que me la da el Padre? ¿Cómo cuando me llega esa bendición que me la da el Padre, yo no agarro esa bendición para mí y la bendición para mí no, sino como Jesús haría, dar. Él mismo lo dijo. Para Jesús era mejor dar Que recibir. que recibir. Y por eso recibía tanto. Hay una dinámica, muchachos, y esto lo voy a decir porque es paradójico. En la Biblia, ningún hombre pidió para sí. O sea, de los que ya llegaron al punto donde Dios quiso que llegaran. De los que llegaron a la experiencia en el nombre de Jesús. Exacto, ninguno pidió nada para sí. Raro, pero en la Biblia no aparece ninguno pidiendo nada para sí. Todo lo que pedían era en favor, Para que otros se beneficien. incluyendo Job. Incluyendo Job. Cuando el punto final de la experiencia de Job, de su crisol, no sabemos si vivió otras experiencias, la Biblia no lo relata. Es posible que sí, porque tú no llegas al punto donde ya se acabó y ya. No, eso continúa. No, Job seguía. Eso continúa. Quizás hubieron otras cosas, pero la Biblia no lo relata. Entonces, cuando Job ora por sus amigos, es que es sanado. Pero ¿quién estaba enfermo? Era Job. ¿Quién era? Entonces, dice el Señor, ora por tus amigos. Entonces, cuando él oró por sus amigos, Dios lo sanó a él. En el libro Hechos de los Apóstoles de la hermana White, ella dice que los discípulos empezaron a pedir por los demás. Y el Señor, cuando vio que ellos pedían por otros, las bendiciones que ellos le deseaban a otros se las daban. Claro. O sea, yo le pedía Wow. por Darling. Y le decía, Señor, necesito que Darling tenga una camioneta, por poner un ejemplo. Pues tú quieres una camioneta por Darling. Le voy a dar la de Darling, dice Hechos. Le voy a dar la de Darling, pero también te voy a dar una a ti. Tú estás pidiendo para fulano, le voy a dar a fulano, pero también te voy a dar a ti. Vuelvo a digo, eso no es un conjuro. Eso no es un Eso es conjuro. por amor, es por yo ver la necesidad y el dolor y el sufrimiento que está experimentando mi hermano en la condición que él está y que yo no tengo en mi condición humana cómo ayudarlo, entonces acudo a Dios. Acabas de dar un eslabón demasiado interesante. Que yo no tengo en mi condición humana es lo que le pido a Dios. Por poner un ejemplo, hace mucho leí un libro sobre la oración. Dice que la mayoría de nuestras oraciones son paganas, están paganizadas. Porque lo que yo debería orarle al Señor, cuando yo le digo, Señor, ahí están los pobres, dale de comer. Lo que estoy diciendo es que Dios es tan malo que no se ha dignado a darle de comer a los pobres y que Él no sabe que hay pobres que necesitan comida. Entonces la oración debería ser, Señor, de lo que tú me has dado, permíteme encontrar a quién darle de lo que tú me has dado. O sea, ¿cómo yo no pedirle al Señor lo que yo puedo darle a mi prójimo, a mi amigo? No tengo que decirle al Señor que se lo dé. No. No. O sea, el hombre tiene hambre. Ay, Dios mío. El hombre tiene hambre. Yo tengo 1,000 pesos en los bolsillos. Él come con 500. Hasta con menos. Hasta con menos. O sea, yo no tengo que decirle al Señor, ay Señor, mira lo que está lleno de hambre, Señor, ayúdalo por favor. Dar la media vuelta e irme. No. O sea, eso no es una oración. Cuando lo veo con hambre, no tengo ni que referirle al Señor. Es jalar el bolsillo, darle al individuo o comprar una comida, traerlo a mi casa. Venga, vamos a comer, mire, lleve eso para su casa y váyale bien. Claro ¿Ok? que sí. Pues, increíble, en el nombre de Es Jesús. que en la experiencia de los apóstoles, cuando
el Pentecostés, ninguno Decía ser para decía sí. ser para Esto es Lo mío. que poseía. lo que literalmente era de ellos. Lo que Sí, literalmente Porque era de sí ellos. era de ellos. Sí. Pero no, y esto, ¿no? Con Esto de derecho de nosotros. propiedad. Esto de nosotros. ¿Quién lo necesita? ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, sí. imagínate, esa experiencia, creo que necesitamos vivirla. Necesitamos vivir. No, para que las oraciones Necesitamos realmente, vivir esa para que experiencia. pasen del techo las oraciones, yo creo que deben llevar ese espíritu. Ese espíritu de desprendimiento que de algún modo tú sientes impotencia al no poder hacer más. Entonces tú acudes al poder infinito. Claro que sí, es que nuestra vida contrasta mucho con la vida de Cristo aún. Aún O sea, demasiado. necesitamos acercarnos al Señor y estudiar en su palabra realmente la manera de actuar de Jesús ante las diferentes situaciones, ¿verdad? Así Y es. cómo Él realmente se identificaba con la necesidad del otro. Pero nosotros conocemos la necesidad de nuestro hermano, tenemos cómo ayudar a resolver esa necesidad, pero lo que hacemos es que hablamos de ese problema que tiene, pero no identificándonos con el hermano, sino tratando de hundirlo más en esa situación. O sea, Así es. perdónenme que introduzco otro elemento y es que muchas veces decimos, bueno, como a mí me costó sacrificio, yo obtener lo que tengo, que él también aprenda con sacrificio cómo es que se obtienen las cosas. Y entendemos que cuando transferimos la responsabilidad a Dios, ya nos hemos liberado de la culpa. O sea, cuando yo le digo al Señor, Señor, ayuda a Darling, que está pasando por situaciones económicas serias, yo entiendo que ya yo he sido eximido de la Porque culpa. tú cumpliste con tu Ya responsabilidad. yo cumplí con mi responsabilidad. Ya yo le oré al Señor, Él Señor, te resuelve ahí. No, el negocio no es así. El negocio no es así. Y es interesante esa lección del lunes, en el nombre de Jesús, pero necesitamos pasar a la lección del martes. Exacto. Que es bastante interesante también el poder de la resurrección. El poder de la resurrección. Y creo que es poderoso esta lección del martes, el poder de la resurrección. ¿Saben por qué? Porque si yo no hubiese nacido en esta parte del mundo, en China, ¿verdad? En Asia, por En allá. Asia, Medio Oriente. Medio Oriente, en esa parte, y estudio todas las religiones, todos los líderes de las religiones. Entonces veo a Mahoma, veo a Buda, a Confucio, y veo a Jesús. Y veo su vida y su final. O sea, al final no existe mayor convencimiento de poder espiritual que el de Jesús. Porque ese poder de la resurrección, esa esperanza de la resurrección, yo puedo ir a la tumba de Mahoma y mira, ahí fue Mahoma. vivió Y así, ahí así, está así. vuelto ceniza. Ahí está vuelto ceniza. Puedo ir a Buda, aquí está, y vuelto ceniza igual. Pero cuando voy a la tumba de Jesús, Vacía. es la gran esperanza. Bueno, del cristianismo. el mensaje evangélico, la predicación del evangelio, tiene su sustento más firme en la resurrección. En la resurrección. O sea, lo que los apóstoles lo impulsó a ellos compartir de la manera tan enfática, tan apasionante, el evangelio era que su redentor, o sea, el que a ellos seguían, el maestro en el que ellos habían creído, murió y resucitó. Claro. O sea, no se quedó en la tumba. O sea, ellos no están hablándole a alguien ¿cómo se llama? Compartiendo de alguien que estaba muerto. Ni hubo que inventarse una filosofía de que está en el quinto qué sé yo quién. No. Ellos lo vieron con sus ojos. Juan dice, lo que hemos visto, lo que hemos tocado y lo que hemos experimentado, eso nosotros predicamos aquí. A Jesús resucitado. A Jesús resucitado. O sea, la esperanza más firme y más poderosa del cristianismo es la resurrección, tanto así que Jesús, uno de sus puntos más fuertes en su ánimo a nosotros es: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso no lo podían decir los demás. Los demás no pueden decir eso. No pueden decir eso. Solo lo podía decir Jesús. Claro que sí. Exacto. Ese Jesús en el que creemos. Ese Jesús que compartimos. Ese Jesús que hay que tener la fe para ver lo invisible. Así es. Y hay algo que a mí me impresiona mucho de esta lección. Nota, Jesús tenía seguidores. Llega el momento en el que Jesús muere. Conocemos y creemos por la palabra de Dios que Jesús resucitó.
Amén. que durante 40 días estuvo con esos seguidores, dándole así como que los toques finales, ¿verdad que sí? Sí. Preparándolos para la misión que cada uno de ellos iba a desempeñar dentro del ministerio al cual Dios lo había llamado. Lo interesante es que hay muchas personas que no creen literalmente en la resurrección de Cristo. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan lo siguiente. Durante la historia hay muchas personas que han dado su vida por algo que creen que es la verdad, pero que realmente no es verdad, ¿verdad que sí? A diferencia de los discípulos, ellos dieron la vida por alguien que ellos creían, porque ellos escribieron que habían visto a Jesús, ¿verdad que sí? Sí, sí. Y esa era la certeza que ellos tenían. Ahora bien, todos esos de los que hablé anteriormente, que han dado su vida por una mentira creyendo que era verdad, ellos lo hicieron creyendo que esa mentira era ¿qué cosa? ¿Verdad? Que era verdad. Ahora, los discípulos, si Jesús no resucitó, ellos sabían si de verdad no había resucitado. Ellos lo Entonces, sabían. tú no me vas a hablar de, por ejemplo, un grupo de personas, de 11 personas, que dieron su vida por algo que era una mentira, sabiendo ellos que era Era qué una cosa, mentira, era una que era una mentira. Es muy Imagínate di- eso. es muy difícil. Es muy Es difícil. difícil, ¿verdad que sí? Claro. Y eso, para mí, ya hace la diferencia. Sí. Hace la Hay, diferencia. hay un asunto interesante aquí. Jesús resucitó a varias personas. Lázaro, uno de ellos. Exacto. Y los sacerdotes, fariseos, saduceos, demás, cuando vieron a Lázaro, dijeron, ok, la resurrección es posible. Hemos visto a Lázaro y hemos visto que ha muerto y nosotros mismos Lo enterramos. lo nosotros lo enterramos, sí, y el hombre está aquí. Ellos fueron capaces de creer eso. Bueno, lo vieron, tenían que haberlo creído. Pero no fueron capaces de creer que Jesús había resucitado. ¿Por qué no fueron capaces de creer que Jesús había resucitado? Porque aquí estaba la grandeza. O sea, que Lázaro haya resucitado, bueno, Dios lo resucitó, gloria a Dios, qué bueno. Pero el que Jesús haya resucitado, porque es que aquí hay una parte interesante. Jesús dijo, yo pongo mi vida ahí en el sepulcro tranquilo. ¿Y saben quién la toma? Yo ¿De ahí mismo. otra vez? O sea, es la grandeza, es el poder, es que Jesús es Dios. Amén. Lo que la gente no quiere creer ni entender que Jesús es simple y llanamente es Dios. Y Dios vino, el mismo Dios vino y dio su vida por nosotros para que nosotros fuéramos liberados del pecado. Y salir de este estado de pecado para entonces al final ir a esa casa que Él nos ha prometido en el reino de los cielos. Por eso Satanás cambió la estrategia en un momento determinado con la iglesia apostólica. No lo voy a seguir matando porque esta gente no es Es que son una semilla. y que no le tienen miedo a la muerte. Es el único grupo que, por así decir, no le tiene miedo a la muerte sin hacerle daño a otro. Porque, por ejemplo, los hermanos radicales, vamos a decirle hermanos porque somos seres humanos todos, los hermanos radicales que, ¿cómo se llama? Se emancipan y se victimizan para supuestamente cumplir una misión Ok, y que sí. le han prometido que después que se Que el muere, cielo, que van a ir, pero se van a reencarnar. matando gente. La diferencia con nosotros los cristianos es que nosotros morimos para que otros vivan, no para que otros mueran. O Exactamente. sea, porque ese es el mensaje del Señor. Yo doy mi vida para que ustedes vivan. Entonces nosotros, lo que decimos seguirle, damos nuestra vida para que esa vida se siga ¿qué? Multiplicándose. Multiplicando. No Así para es. que perezca. La idea de Jesús no es la destrucción del ser humano, sino dar vida. He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Exacto. Esa es la promesa de Jesús en el que creemos, ¿no? Así es. Pero Satanás teme nuestra consagración. Claro que sí. Porque él sabe que cuando llegamos ahí, nos puede tocar. Exactamente. Ahora bien, ya sabemos que tenemos un Dios poderoso, dispuesto a hacer lo que sea por nosotros, ha resucitado, que es el gran poder en todo este asunto del Evangelio. Entonces nos falta nuestras ansiedades, nuestras culpas, nuestros pecados, nuestras dificultades. Ahora echar todas nuestras ansiedades y ponerlas en los hombros de Cristo Jesús. Él habló como de un yugo, una cosa así, ¿verdad? Como de un yugo. Y me interesa, mira, me gusta esa parte del yugo. Porque nunca se le puede poner un yugo a un buey. No. O sea, no, el yugo es para dos bueyes. De hecho, un buey, por fuerte que sea, no puede solo con su yugo.
Y lo que Jesús entonces nos está diciendo es, lo que Jesús nos está diciendo es, mira, no es que yo te voy a quitar tu carga, tu problema, tus dificultades, no, es que yo te la voy a ayudar A llevar. a llevar. Sí, no es que ahora me voy a decir, yo soy el súper, me lo pongo yo solito y ahora tú vas Sin nada. sin nada. No, es que tú ahora vas a aprender a cómo llevar ese yugo conmigo al lado. Yo te voy a ayudar y te voy a mostrar cómo es el negocio, pero echa todas nuestras ansiedades ahí en el yugo con Jesús. Claro que sí, mira, hay algo. Esta lección es, o sea, realmente Bastante nos interesante, hacen ¿verdad? mirarnos a nosotros y Sí. nos hacen darnos cuenta de la realidad de la experiencia cristiana. La experiencia cristiana no es una historia de amor en donde solo se miran las cosas bellas o se resaltan las cosas bellas de esa historia, ¿verdad? Y aquí en esta edición, si hay algo que al ser humano le cuesta es en el momento en el que está pasando por la situación, el problema, la adversidad, ir de frente a Jesús. Eso cuesta. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros vamos a Jesús cuando ya todos los elementos humanos de alguna manera nos han dado la espalda. Nos han fallado, O ¿verdad? nos han fallado, ¿verdad que sí? Ya cuando nos sentimos Derrotado, cansados, cuando ya no vemos solución, que estamos en la desesperación, es que decimos, pero Señor, o sea, si tú estás ahí, si tú estás mirando mi situación, por favor haz algo, ¿verdad? Y eso es, claro, aún así, el Señor es misericordioso y nos escucha, ¿verdad? Y claro, Él quiere hacernos entender que realmente Él es la solución. Claro. Sí, que Él está ahí para resolver, para ayudarnos, para hacernos de aliento. El problema somos nosotros. El problema es que nosotros hasta que ya no usamos todos los elementos que nosotros entendemos pueden ser la solución, no acudimos al Señor. Pero el Señor dice, no, tranquilo, o sea, no te angusties, no te desesperes, no te turbes. No se turbe vuestro corazón, Dijo él. ni tenga miedo. ¿Sí? Interesante, ¿no? O sea, No se turben ni tengan miedo. brother, imagínate, o sea, son palabras trascendentales de parte del Padre, ¿verdad? Para nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros no sentirnos turbados ante ningún problema ni ninguna adversidad? Y simplemente decir, ok, este es el problema, esta es la situación, esta es la realidad. Señor, yo sé que esto está delante de mí, pero yo sé que tú también estás conmigo. O sea, acompáñame a hacerle frente a esta situación y con tu ayuda, yo sé que la voy a manejar, la voy a vencer si es una prueba, ¿verdad? Y con tu ayuda voy a salir victorioso. El hombre empieza a ser grande cuando dice, yo no puedo, Señor, Sí. haz lo tuyo. Así es. Echar toda nuestra ansiedad. Hoy en día es una palabra muy usada, la palabra Ansiedad. ansiedad. Mucha gente anda ansiosa. Ansioso. Pero Dios sabía que eso no se dio solamente en esta época, porque cuando el apóstol escribió eso, hace ya un buen tiempo. Hace un tiempo, sí. Hace un tiempo. ¿Y cuántas pandemias no han ocurrido de ahí para acá? Uh. Muchísimas. Entonces, siempre el hombre ha tenido ansiedad por lo que él no puede resolver. Sí, y la ansiedad se describe como la necesidad de satisfacer un deseo o cumplir un sentimiento o algo que yo tengo dentro de mí por alguna cosa, ¿no? Y de algún modo nosotros, déjeme decirle, ustedes mencionaban algo que yo me quedé pensando bastante, y es que todo lo que yo he hecho hoy, Jesús dijo una palabra que yo el otro día me puse a pensar. Jesús dijo, cada día, oigan, cada día trae su propio afán. O sea que la ansiedad de hoy son las de hoy, pero mañana hay otra. Pero mañana hay otra. Y el problema de hoy es el de hoy, pero mañana surge otro problema. Exactamente. Y otro problema. Más sin embargo, Darlene decía algo muy interesante con respecto al miedo. Una de las cosas que produce la ansiedad es miedo. Y casi uno muchas veces siente miedo por la inseguridad de no tener a su lado a alguien que uno entienda que puede ayudarte a resolver o que te pueda apoyar en ese sentido. Si vamos a decir, nuestros hijos, que tenemos niños pequeños, ellos se van con nosotros donde quiera que haya que irse. No importa si es oscuro, si es lejos, no importa qué, porque papi va conmigo. miran peligro. No hay pena, ahí no hay pena. No hay pena ni de hambre, ni de ropa, ni de dónde voy. Simplemente harán sus preguntas conforme a algunas curiosidades, pero no preguntas en la desesperación y la duda, sino para ver qué más o menos.
Y muchas veces le digo, no se preocupe, mijo, que más adelante yo lo voy a decir. Ya. Ya. Se calmó. Ellos están confiados en sus padres. En que el Padre, en la promesa del Padre, dale iglesia algo al principio. Yo voy a utilizar esto como un elemento que puede ser que algunos de otros amigos y hermanos que nos ven puedan estar experimentando. Cuando nosotros como padres no le cumplimos las promesas a nuestros hijos, estamos sembrando a nuestros hijos la misma impresión hacia Dios. Como papi que era cristiano no me cumplía, Yo entiendo que Dios, que el mismo Dios aquí, mi papá cree, tampoco va a cumplir todo lo que dice de algún modo. Y nosotros tenemos que tener cuidado. Por eso hay un consejo que dice que si nosotros vamos a prometer, pensemos primero lo que vamos a prometer. Es mejor decirle, no, yo no puedo, que decirle sí, como para contentarlo. Porque como decía Dale, imagínate, ya él siendo un adulto, un joven adulto, todavía tiene esa cosquillita de la bicicleta de papi. Sí. Y yo posiblemente hayan otros más en ese sentido, y por eso muchas veces sentimos ansiedad porque no creemos en eso que Jesús dijo, yo estoy con vosotros Todos los días hasta el fin del mundo. Debemos echar todas nuestras ansiedades en Jesús. En Cristo Jesús. La parte del jueves. Continúa siendo fiel aún cuando no puedas ver a Dios, que al final es la lección completa. Exacto, es el resumen. ¿Verdad? Continúa siendo fiel aún cuando no puedas ver a Dios, ni cuando puedas ver la luz al final del túnel. Porque a veces tuve como una pequeña esperanza, bueno, no lo he obtenido, pero todavía allá en los lejos tengo como una pequeña esperanza de que sí se me va a dar. Pero llega un momento que a veces tú dices, no veo luz en el túnel. O sea, para mí como que ya esto no se da y no se da. Pero hay que confiar en Él, en Dios, aun cuando no veamos todavía a Dios. Hay un verso bastante interesante del libro de Hebreos que dice, el que se acerca a Dios necesita creer que le hay. que le hay. Y que es galardonador de lo que le buscan. Así es. Y yo necesito creer que realmente Dios está ahí y que confío en Él y que si echo mis penas, mis dificultades, mis problemas, Él no es sordo, Él me está escuchando. Él no es como los Baales que decía Elías, le decía a los sacerdotes, ¿será que los Baales suyos están de vacaciones? ¿O es que no los escuchan? No, Dios está ahí y nos está escuchando. Ahora, no todo lo que pedimos nos lo va a dar en el momento en el que nosotros queremos que nos lo dé o de la forma que queremos que se nos sea concedido. Dios nos dará lo que Él entiende, como Él lo entiende y en el momento en que lo entiende. Hay un versículo en el libro de Hebreos capítulo 11. Claro, en el folleto nos recomienda el autor del folleto que leamos Isaías 40, 27 al 31 con relación a continuar viendo, siendo fiel aun cuando no puedas ver a Dios. Hebreos 11, capítulo 11, versículo 39, cuando termina de escribir todos estos hombres y mujeres del Antiguo Testamento, porque yo el Nuevo Testamento se escribe a partir de la experiencia de los discípulos, pero ellos lo que están contemplando es la experiencia de lo que les sucedieron a ellos antes de. Y dice, y todo esto, aunque obtuvieron buen testimonio mediante la fe, no recibieron la promesa, proveyendo a Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados sin nosotros. O sea, todo lo que vivieron los patriarcas, no vieron la promesa. No vieron la promesa. No vieron a Jesús. No. Pero más sin embargo, ¿qué? Creyeron. Se sostuvieron En la promesa. hasta el día de su muerte. Todo eso que hemos mencionado, que se menciona en el libro de Hebreos capítulo 11, todos fueron fieles aun cuando no vieron la promesa manifiesta. Nosotros que nos ha tocado vivir este tiempo difícil, donde estamos viendo mucha gente ir al descanso, posiblemente a nosotros nos toque, ¿permaneceremos fieles nosotros aún sin ver a Jesús venir? Mira algo, decías hace unos días que Satanás apuesta Al cansancio. al cansancio. Y Jesús, la promesa de Jesús del primer advenimiento se dio en el Edén, ¿verdad? En Génesis 3:15. ¿Qué tiempo pasó ante esa primera venida? O sea, el diluvio, Abraham, Moisés, Egipto, el exilio de Babilonia, ya todos saben, 4.000 años casi, ¿no? Sí. 4.000 años. 4.000 años esperando la promesa. Esperando la promesa. ¿Cuánto tenemos nosotros?
O sea, 2000 años y la gente está desesperada, la gente dice, no, es que ya se prometió y que no ha venido y que esto y que aquello. Claro, entendemos que Jesús está a las puertas, está cerca, las señales de su venida así nos lo advierten, Ujú, pero también es que sea la voluntad de Dios. claro. ¿Cuánto yo llevo esperando? ¿Cuánto yo llevo esperando al Señor? Para que ustedes vean que ni siquiera es tanto lo que estoy esperando. ¿Cuánto llevo esperando yo la segunda venida de Jesús? No son 2000 años. O sea, yo aprendí de esto ahorita, hace unos 20 y tantos años. Casi 30, ¿no? O sea, yo lo que llevo esperando son 30 años y ya estoy desesperado, que no ha venido, que él me dijo que venía, que eso. Suelte esto. Y solté esto. Oh, pero qué tan poquita fe tenemos. Cuando hubieron hombres como Matusalén, que duraron 900 y tantos años Y no vio la esperando la promesa. 900 y tantos años esperando la promesa, día a día. día a día, y no vio la promesa. Ahora, si de algo estamos seguros, la promesa vino, Jesús estuvo ahí, nació, creció, murió y gloria a Dios resucitó para darnos vida y darnos vida en abundancia. Y debemos creer en esa promesa y esperar en esa promesa, Daniel. Así es, mira, ustedes hablando de eso me hizo pensar en algunas cosas que había leído y dice que incluso Adán, después de que ellos desobedecieron, que fueron echados del huerto, ellos creían que ese hijo al momento de, Caín era el hombre. de Eva embarazada, Llegó. ya que se iba a cumplir, o sea, en vista de ellos la promesa, ¿verdad? Aún así, la hermana White escribe acerca de Adán, que Adán después de que cometió esa falta en el Edén, nunca más volvió a cometer ninguna otra falta, porque él pudo percibir con sus propios ojos la consecuencia de la desobediencia hacia Dios, la desobediencia, o sea, la consecuencia de no hacer caso a lo que Dios había dicho, ¿verdad? Y algo que a mí, por ejemplo, me hacía pensar era exactamente en eso, como muchos hombres, desde que inició el pecado, desde que inició el mal, ¿verdad? Han vivido en su tiempo con la esperanza. Y en días pasados leía una matutina que hablaba de los reformadores, cómo ellos cuando hablaban tenían la convicción, algunos decían, o sea, yo no puedo durar más de 300 años. O sea, ese día tan anhelado tiene que estar, o sea, ante nosotros, hasta las puertas ya, o sea, y ese era el anhelo más ferviente que ellos tenían. Pero será el anhelo más ferviente que nosotros tenemos, ¿verdad? El de poder nosotros ser fiel, mantenernos ahí en el tiempo, a pesar de que no vemos de pronto ese tan anhelado momento, ¿verdad? En el que Jesús aparecerá en las nubes de los cielos, porque entendemos que ese es el fin ya de todo el sufrimiento, todo el llanto, todo el dolor. Aún así, aunque no lo podamos ver, tenemos que aprender a ¿qué? A ser fiel. A ser fiel. Nota que dice que Adán esperó con paciencia. Hay dos palabras que a mí me llaman la atención en la experiencia de Adán: con paciencia y humildad. Simple. Imagínate eso. Nosotros nos desesperamos y a eso es que el enemigo apuesta, ¿verdad? Claro. No, él se va a impacientar y él va a soltar la toalla. Pero Adán esperó con paciencia y humildad, y mirando el mal proliferándose a su alrededor, le recordaba en el pecado que había cometido, pero volvía y miraba al Salvador y se recostaba ahí del Señor y decía, voy a esperar, porque tú, ¿qué cosa? Tú lo has prometido. Y tú lo vas a cumplir. Y la fe no es ciega, yo sé en quién qué, porque él sabía en quién había creído. Sí. ¿Sí? Y sabía que o sea, en quien él creía, cumplía ¿qué? Cumplía su palabra, cumplía su promesa. Sí. Y la vida de él y el que estaba ahora fuera del Edén era una un ejemplo, evidencia una evidencia de que lo que Dios decía se cumplía. Exacto. Sí. Continúa siendo fiel aun cuando no puedas ver a Dios. Yo creo y algo que, mira, de verdad me he sentido aprensión en este momento, y nuestros amigos y hermanos que nos ven, nosotros, o sea, cuando conversamos aquí de estas cosas, nos reprendemos el uno al otro. Al uno al otro, Nos exacto. reprendemos y esperamos reprenderlo a ustedes también. Sí, claro. Pero no, en el nombre del Señor, sí ser impresionado por el Espíritu es muy hermoso, de verdad que sí. ¿Qué me quiere dejar dicho esto? Cuando ustedes mencionan sobre continuar siendo fiel, que mi fidelidad a Dios no depende de lo que Dios me va a dar, sino de lo que Él ya hizo por mí. Así O es. sea que yo no vea a Jesús venir vivo y que me toque morir, yo vivir con la alegría de la salvación en mi corazón y de compartir a otros de esa salvación tan grande que nosotros tenemos a nuestra disposición,
y que nada, perseverar. Apocalipsis dice, el que persevere es al fin, es el que se va a Es el salvar. que será salvo. O sea, y hacer todo lo que yo pueda de mi parte para apresurar la venida del Señor. Claro. Ese es mi compromiso. Viendo al invisible, necesitamos encontrar que Dios fue extravagante en dar a Jesús en nuestro favor. Ver al invisible es saber que en el nombre de Jesús es sentir con Jesús, como Jesús, y pedir como pidiese Jesús en la circunstancia en la que yo me encuentro. Ver el poder de la resurrección, y si Jesús pudo resucitar, si eso se hizo tan grande en Él, ¿qué más grande no puede Él hacer en nuestro favor? Ver al invisible es echar todas nuestras necesidades, todas nuestras cargas, todas nuestras ansiedades en las manos de Cristo Jesús. Ver lo invisible es continuar siendo fiel a Dios, aun cuando yo no le pueda ver. Queremos que tú puedas ver al invisible en el nombre de Cristo Jesús. Dios te bendiga. Amén. Bendiciones.